UNITAR, la Agencia de las Naciones Unidas y su centro de capacitación en España, CIFAL Málaga, organiza. Yo tengo el honor de ser uno de los anfitriones. Mi nombre es Alex Mejía, soy director de una división de UNITAR. Les saludo desde el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. Y para empezar, con unas breves palabras de inauguración, quisiera poner un poco en contexto el tema que nos ocupa hoy y luego mencionar también los objetivos del webinario. Pero antes de hacerlo y de una manera muy sobria, para recordar el dolor y el drama que la pandemia del coronavirus nos ha traído, permítame mencionar que nuestros colegas de la Organización Mundial de la Salud, que queda literalmente a 2 cuadras de donde estoy yo en este momento, reportan cada día, cada noche, los casos que se han registrado en las últimas 24 horas. Y a la medianoche de ayer teníamos 270 millones de casos, 791,000 personas confirmadas con el coronavirus, lamentablemente, y el número que un poco ensombrece la situación y nos deja ver la crudeza de esta pandemia es el siguiente. Lo voy a leer en detalle. 5.318.216 personas murieron del coronavirus hasta ayer. Y eso no puede ser ignorado. Es una realidad que el mundo vive cada día ya casi 2 años. Y esta pandemia que muchos pensábamos que iba a terminar en unos pocos meses, no se ha ido. Y pienso que está para quedarse, y lo digo con prudencia y con madurez, porque hemos de aprender como sociedades que somos, hemos de aprender a vivir con él. Y cuando uno analiza los números del coronavirus, también se llega a entender que esta pandemia pasó del tema de salud pública a un tema social, a un tema económico, y ambos son una amalgama que terminan afectando a cada uno de nosotros. El tema del empleo, y particularmente el tema del empleo en el sector servicios, y específicamente el tema del empleo que genera el sector turismo, siempre será importante. A veces es estacional, pero es un tipo de empleo del que dependen millones de personas en el mundo, y en España, en América Latina. Yo vengo de América Latina. Es un sector en donde hay muchas personas que la ONU cataloga como población vulnerable. Por ende, en este conversatorio que tenemos hoy aquí, en este panel con muy prestigiosos expositores, ustedes van a escuchar muchísimas posiciones, pero por supuesto todas ellas. Este es un evento avalado por la Organización de las Naciones Unidas. Lo que sea que vayamos a decir aquí debe ser entendido con prudencia, de una manera balanceada, porque al mismo tiempo que reconocemos que es muy necesario tener extremada prudencia al vivir con el coronavirus, también reconocemos la importancia de no detener nuestras economías y no generar todavía más desempleo. Así que con ello yo quisiera decirles que el turismo es una de las actividades económicas más importantes del mundo, como todos sabemos. Es la tercera industria en exportaciones, tan solo por detrás del petróleo y la industria de productos químicos. Genera alrededor del 10% del Producto Interno Bruto Mundial, produce 1 de cada 11 puestos de trabajo y representa el 7% de las exportaciones mundiales y hasta el 29% de las exportaciones específicamente en el sector servicios. Casi 1/3 de todo lo que el mundo, todo lo que el planeta hace en servicios, pertenece al turismo. En más de 60 países, gracias Sara, está bien que mantengas la agenda allí, pero quería seguir explicando un poco para poner, decía, el tema en perspectiva. En más de 60 países el turismo se considera la principal industria de exportación, y en 150 países se encuentra entre las 5 primeras. También representa la mayor fuente de divisas para 1/3 de las economías en desarrollo y para la mitad de los países considerados menos desarrollados. En el año 2019, antes de la pandemia mundial y de la ralentización que vivimos ahora, alcanzamos la cifra de 1.500 millones de turistas a nivel global, y se calcula
que los turistas que viajan a través de sus propios países realizan entre 5 y 6 mil millones de viajes anuales. No se cuentan aquellos que van, que simplemente hacen turismo doméstico, como se dice, pero no se puede ignorar el impacto tan tamaño que tienen sus viajes dentro del propio país. El turismo bien gestionado ha sido reconocido por la Organización Mundial del Turismo, que por cierto tiene sede en Madrid, en España, y por otros organismos también, como una herramienta para el entendimiento cultural, la promoción de la paz, el apoyo a la conservación del patrimonio biocultural y una solución en la lucha contra la pobreza. Recordarán ustedes, queridos amigos y escuchas y participantes, que la ONU ha postulado desde el año 2015 lo que llamamos nosotros la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene, entre otras cosas, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos 17 ODS que ven en algunas de las fotos detrás de los ilustres ponentes del día de hoy, en ese círculo, ese es el símbolo que ese icono implica, esos 17 ODS, todos son holísticos, sinergéticos, no hay uno más importante que otro, pero hay uno muy especial y por eso es el número 1, es el ODS número 1, que es la erradicación de la pobreza extrema. Lo que sea que hagamos para que este mundo sea mejor en términos de educación, de salud, de sostenibilidad ambiental, etcétera, se busca que logre generar un círculo virtuoso que reduzca la pobreza, que incremente la calidad de vida en nuestros países. Ahora, volviendo al turismo, sin una gestión eficiente del sector turístico, lamentablemente esto no tendría el efecto que las sociedades esperan. Hay muchos destinos en los que el crecimiento turístico va acompañado de saturación, de oferta excesiva, de baja rentabilidad, de pérdida de autenticidad de la identidad de una sociedad, de un país, de un producto turístico, de un destino. También a veces de deterioro de los recursos naturales y culturales, de una precariedad laboral e incluso del rechazo por parte de muchos ciudadanos. Lo hemos visto muchas veces y no ha terminado este fenómeno. Por ello, parece que ha llegado el momento de reconectarse con los ciudadanos, de readaptar estructuras, renovar nuevos recursos turísticos y de convencernos de que sin sostenibilidad no hay futuro para este sector y para otros. Así que con esos conceptos, con estas opiniones, UNITAR, la Agencia de Naciones Unidas que Julio Andrade y este servidor representamos, aparte de algunos de ustedes, muchas gracias, por cierto, a Francisco Pastor por todo su apoyo hasta ahora y a Sara Ben-Sherif, que nos coordina. A nombre de UNITAR y a nombre de CIFAL Málaga, yo quisiera inaugurar este webinario que tiene como objetivos, entre otras cosas, tal vez proveer respuestas o postular posibles respuestas a preguntas claves como: 1, ¿cómo puede la innovación hacer del turismo un sector más sostenible? 2, ¿cómo el sector del turismo está evolucionando en el mundo? 3, ¿qué necesita un destino turístico para ser inteligente? 4, ¿cuáles son los retos y las oportunidades del sector turístico? Así que con ello, nuevamente a nombre de la Agencia de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Investigación UNITAR, muchísimas gracias por participar el día de hoy y le devuelvo la palabra a don Francisco Pastor, si estoy en lo correcto. Francisco, el micrófono es suyo. Muy bien, pues muy buenas tardes, don Alex Mejía. Desde luego un honor, un placer para todos nosotros que contar con su presencia, ¿no?, como director de división de UNITAR, para inaugurar este seminario virtual que organizamos conjuntamente, bueno, pues nuestra matriz, ¿no?, que es UNITAR, conjuntamente con CIFAL Málaga, cuyo director, don Julio Andrade, pues se encuentra también con nosotros. Vamos a explicar muy brevemente, porque bueno, yo creo que ya ha servido de contexto y muy bien, además, sus palabras, ¿no?, para poner de manifiesto esa necesidad de poner en marcha un nuevo modelo turístico que se había hecho evidente ya antes de la pandemia, pero que quizás la pandemia de COVID-19 pues ha acelerado ese proceso. Nosotros contamos en esta tarde con un panel de expertos. Yo creo que
sin duda alguna lo son todos y son grandes expertos cada uno en su materia, todos relacionados con el turismo, y cada uno de ellos va a contar con unos 10-11 minutos iniciales pues para que pueda hacer una presentación, a fin de que alrededor de las 5 de la tarde aproximadamente pues podamos pasar a un apartado que esperamos que sea fructífero, de preguntas y respuestas, y de responder a las dudas en las que nos podamos encontrar. Contamos esta tarde con nosotros con Verónica Gómez, que es la directora para las Américas de la Asociación Internacional de Turismo Social. Está también con nosotros Sonia Huerta, directora de Customer Success de Mavian Technologies, que es una de las importantes empresas en materia de innovación turística que existe en España. Nos acompaña igualmente Diego Fuentes, colaborador habitual de CIFAL Málaga, que es fundador de TOP, una empresa pionera en el ámbito también de la innovación turística, incluso de la creación de nuevos segmentos, como vamos a ver. Y nos acompaña Enrique Navarro, director del Instituto Universitario de Investigación Turística de la Universidad de Málaga, y Fernando Valero, socio de innovación de Grant Thornton, que es uno de las compañías potente a nivel internacional y con la que tenemos una vinculación muy fuerte en CIFAL Málaga. No en vano es uno de los socios de nuestra asociación. Así que sin mucho más preámbulo, a mí me gustaría en primer lugar pues darle la palabra a Verónica Gómez, a la que me alegra muchísimo ver, porque nos une también una relación de amistad, y en la que sé que nos va a abrir mucho hoy los ojos, ¿no? Pues para ver que cuando hablamos de ese nuevo turismo, obviamente nos estamos refiriendo a tecnología, nos estamos refiriendo a innovación, pero también a cosas que podríamos llamar mucho más humanas, como son la accesibilidad y la oportunidad de abrir el turismo, el sector turístico a todos, ¿no? Sin más, pues bienvenida Verónica, muchas gracias y tuya la palabra. Muchísimas gracias, Francisco. Mientras Sara me apoya proyectando la presentación, quisiera agradecer, por supuesto, a Unitar y a CIFAL Málaga por esta invitación. Es un placer renovar también con CIFAL Málaga. Ya estuvimos presentes en un curso que tuvimos oportunidad de acompañarlos el año pasado, así que encantada de acompañarlos nuevamente. Y qué gusto escucharlo, don Alex Mejía, porque también tenemos muchas cosas que compartimos, y qué bueno que esta introducción nos deja un buen sabor de boca para lo que se viene y vamos a estar compartiendo en estos minutos. Sin más preámbulos, entonces, Sara, si podemos proyectar la primera placa. Voy a estar muy brevemente solo con esta placa comentándoles, solo para presentarles nuestra Organización Internacional de Turismo Social, una organización que se crea en el año 1963 en Bélgica y que cuenta actualmente con 3 secciones regionales: África, Europa y Américas. Américas es la que tengo el agrado de dirigir desde hace más de 15 años, desde Montreal, Canadá, y desde la cual trabajamos con todos nuestros socios en el continente americano específicamente. Nos hemos convertido en la casa común que reúne a los operadores del turismo social y a los actores del turismo responsable y solidario, con una atención particular hacia unas clientelas o unos públicos que están claramente identificados y que voy a comentar un poco más tarde, y activos en más de 40 países en los 5 continentes, reuniendo aproximadamente 160 socios en todo el mundo, y además apoyados por una red de investigadores y de instituciones educativas que están conformadas en la Alianza de Formación e Investigación. Eso de manera muy, muy breve para presentarles nuestra organización. La siguiente. Comentarles que nuestra organización tiene 2 ambiciones principales. La primera, que es la de promover el desarrollo de un turismo para todos, efectivizando esta salida de vacaciones al mayor número posible de personas, pero esto no de cualquier manera. Esto de una manera en la que ese turismo se encuentre al servicio de las comunidades y de los territorios donde se va a estar desarrollando también, y que comúnmente identificamos con términos como el turismo responsable, el turismo solidario, el turismo justo o comunitario. La siguiente.
Estas ambiciones las alcanzamos a través de un documento de referencia que, fíjense, es del año 1996, por una visión humanista y social del turismo, un documento que acaba apenas en septiembre de cumplir 25 años, y que nos dimos a la tarea en 2017, 2018, de traducir o de tratar de bajar a conceptos mucho más tangibles y más fáciles de comprender en lo que identificamos como el ADN del turismo social, que está representado en esta flor y que entonces significa que al final del día, cuando estamos hablando de turismo social, estamos hablando de 5 grandes ejes o 5 grandes componentes que son los que van a estar guiando las acciones de nuestra organización y de nuestros socios. Y cuando hablamos de esos componentes, hablamos de que estamos trabajando por la calidad de vida, la inclusión, la solidaridad, la protección del medio ambiente y el comercio justo. Y esto, evidentemente, en 10, 11 minutos, como nos han pedido que intervengamos, no es posible desarrollar de qué estamos hablando en estos 5 ejes, pero efectivamente estamos hablando de ver al turismo desde el derecho al turismo para que todas las personas tenemos, estamos hablando de la protección y el cuidado del medio ambiente, estamos hablando, y esto es muy importante porque nos lo mencionaba don Alex Mejía, justamente la importancia del trabajo en el sector turístico, y entonces estamos hablando de prácticas laborales que sean justas y que sean dignas, estamos hablando de equidad de género, y estamos hablando también de cómo efectivizar esa salida de vacaciones, de cómo ese hacer turismo genera esta calidad de vida, esta cohesión social, esta también ciudadanía que vamos creando a través del turismo de la manera como lo estamos presentando. La siguiente, por favor. Lo que hicimos también en esta traducción de este documento faro, en esta traducción en 5 ejes, fue empatarlo efectivamente con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque cuando estos 17 objetivos comienzan a ser difundidos y conocidos por todos nosotros, nos damos cuenta que el turismo social que venimos proponiendo, este turismo que estamos trabajando, empata con muchos más objetivos de los que inicialmente se habían identificado con el turismo, que eran el 8, el 12 y el 14. Y en ese sentido nos damos cuenta de que trabajamos justamente avanzando en una visión y en un turismo que es diferente, que aporta otras cosas y que no me quiero adelantar a mis conclusiones, pero que definitivamente si no es sostenible no vamos a poder estar teniendo este turismo que estamos buscando. La siguiente, por favor. La anterior, por favor. La siguiente, entonces, perdón. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿A qué es lo que nos enfrentamos? O como yo decía recién, con unos públicos en el turismo social claramente identificados. Y me gustaría que ustedes mismos también se identificaran con estas imágenes, porque en general todos vivimos en familia, tenemos amigos, tenemos abuelos o tenemos hijos, estamos en contacto con los jóvenes. Esas van a ser estos públicos, niños y jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores, familias numerosas y muchas veces familias con bajos recursos, las que vamos a estar identificando porque son las que tienen esta mayor dificultad en el acceso a las vacaciones. Y ahora sí, la siguiente, ¿por qué esta dificultad en el acceso al turismo? Porque se van a estar encontrando con diferentes barreras. La principal y la que siempre hemos venido manejando, incluso desde la creación de nuestra organización, es la barrera económica, pero la barrera psicológica, la barrera del miedo es una barrera que está en este momento siendo identificada como una de las barreras también casi al nivel de la barrera económica. ¿Por qué? Porque tenemos mucho miedo de viajar, porque ante todos estos temas de la pandemia, pero también están las barreras culturales, las sociales, las barreras actitudinales a las que se encuentran las personas con discapacidad, y ni que hablar de las barreras físicas a las que también se encuentran muchos de estos colectivos o de estos segmentos de población a la hora de querer salir de viaje. En ese sentido, entonces, la siguiente.
A mí me gusta siempre poner esta placa porque siempre comento que en nuestras conferencias previas a la pandemia yo preguntaba, sobre todo en Latinoamérica, que levantaran la mano y dijeran cuántos de nosotros hacemos turismo. Y evidentemente eran muy pocos. ¿Por qué? Porque, y no lo dice la ISTO, hay un estudio, el último de la CEPAL, que dice que Latinoamérica sigue siendo esta región más desigual del mundo. Para los que venimos de esta región también nos consta y lo sabemos, pero ¿qué quiere decir que sea la región más desigual del mundo en materia de turismo? Quiere decir que hay pocos que hacen mucho turismo y muchos que no hacen casi turismo. Entonces, ahora con la pandemia, los efectos y todo lo que lo que sabemos y lo que hemos ido aprendiendo, porque creo que ha sido un proceso en el cual hemos todos estado aprendiendo y seguiremos aprendiendo, la pregunta es ¿cuánto de nosotros haremos turismo? Pero además, ¿de qué manera? Y eso tiene que ver con lo que voy a comentar a continuación, que es esta aceleración de tendencias, Francisco lo decía bien, que se están viendo con la pandemia, con el COVID-19. Unas tendencias globales que están vinculadas, bueno, evidentemente a la incertidumbre que genera la propia pandemia, a unos cambios económicos, sociales, climáticos también, a una aceleración en la digitalización, porque tenemos que reconocerlo, pero también a unas tendencias que se están dando dentro del propio sector turístico. Voy a volver a hablar de la mano de los trabajadores, con una escasez de mano de obra y una pérdida de habilidades, porque la gente ha tenido que reconvertirse o tratar de encontrar otro tipo de empleos, pero también con un aumento en el costo de los viajes y también con un acceso reducido a ese capital para poder viajar. Y sin dejar de nombrar otra tendencia que tiene que ver con el consumo de los viajes y que entonces también hay cambios en los hábitos, no voy a entrar en eso, pero que están llevando a que vamos avanzando hacia un turismo que es responsable y sostenible. La siguiente, por favor. En materia de recuperación, habemos muchos que apostamos por una recuperación que se va a estar dando a través del turismo interno, del turismo doméstico, con unos turismos de proximidad, de naturaleza, rural y comunitario, que están siendo puestos de manera, y que son turismos que están bajo esta cúpula también y que están integrados adentro de este turismo social que, insisto, tiene que ser para todos solidario y sostenible. La siguiente. Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos? Ya terminando, bueno, necesitamos para alcanzar ese turismo responsable y sostenible un compromiso articulado y coordinado que involucre a todos los actores, pero necesitamos también cambiar de visión, cambiar este paradigma del turismo. Alguien lo decía hoy temprano, este turismo que era insostenible, que no podíamos seguir pensando en más turistas en vez de mejores turistas, y que pasa también por cambiar la visión, pero a partir de un cambio en el lenguaje, a partir de, sin menospreciar, o evidentemente que no, todo el impacto económico que tiene el turismo, también empezar a reconocer el impacto social y empezar a hablar desde el turismo como un derecho de los ciudadanos. La siguiente, por favor. Los invito entonces, ya cerrando, a continuar construyendo juntos este turismo, un turismo que se encuentre al servicio de las personas, de las comunidades y de los territorios. Muchas gracias. Estupendo, muchísimas gracias, Verónica. A mí me resulta especialmente interesante escuchar siempre tu opinión, ¿no? Poniendo con esa idea de poner el turismo al servicio de las personas, convertido incluso en un derecho humano, ¿no? Estamos viendo cómo está cambiando esta percepción, esta forma de ser de las personas en materia de turismo, y paralelamente estamos viendo también cómo están cambiando los destinos turísticos. Se habla mucho desde hace ya tiempo, en un principio incluso como una etiqueta de marketing, pero los que nos dedicamos al turismo sabemos que hay que ir mucho más allá. Se habla de destinos turísticos inteligentes. Y yo creo que de eso precisamente es de lo que nos va a hablar ahora a continuación Sonia Huertas, que como explicaba hace unos minutos es directora de Customer Success de Mabriam. Ella es una empresa especializada, ha trabajado con multitud de destinos en la puesta en marcha precisamente de estos sistemas de inteligencia turística que vamos a empezar a conocer esta tarde. Muchas gracias y bienvenida, Sonia.
Gracias, no, la verdad es que gracias a vosotros por invitarnos y nosotros encantados de participar y apoyar en la medida de lo posible. Para aquellos que no hayan oído hablar de Mabrian, que sin duda son muchos, Mabrian es una empresa que desde hace ya 8 o 9 años se dedica a proporcionar inteligencia turística a destinos y empresas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nosotros esto lo hacemos trabajando con unas cantidades ingentes de datos, datos transaccionales y datos que provienen de redes sociales, sobre los cuales, en el caso de los datos de redes sociales, pues aplicamos técnicas de procesamiento de lenguaje natural. En el caso de los datos transaccionales, pues aplicamos también técnicas de machine learning y de inteligencia artificial. Todo ello para tratar estas cantidades enormes de datos que transformamos en nuestra plataforma en indicadores y en información de una manera estructurada y que lo que pretende es ayudar a los destinos a tomar decisiones turísticas, decisiones de gestión pues más informadas, ¿no? Pues un poco esta es la empresa en la que yo trabajo, dirijo el departamento que tiene un nombre muy rimbombante de Customer Success, que apenas que cuesta incluso pronunciarlo, pero verdaderamente se llama así porque si lo traducimos al castellano es el éxito, ¿no? del cliente, y es que para nosotros el éxito en nuestro departamento es que los clientes hagan un uso máximo de la plataforma y del conocimiento que juntos somos capaces de generar para que tomen las riendas de sus destinos. ¿Vale? Voy a compartir unas cuantas slides que me van a permitir estructurar pues, un poco los mensajes, ¿no? Entonces, vamos allá. Entonces, sin duda, en la introducción ya se ha mencionado que la pandemia ha ocasionado pues, muchos daños en el sector turístico y desde luego ha tenido un impacto muy negativo. Lo que creo es que siempre tenemos que intentar sacar la lectura positiva de todo. Incluso la pandemia tiene sus lecturas positivas y para mí en nuestro ámbito realmente una de las cosas más importantes es que ha hecho que las empresas, pero sobre todo los destinos, se dieran cuenta de la importancia de manejar datos en la gestión de sus empresas o de los destinos turísticos. Porque realmente hasta ahora, hasta antes de la pandemia, hemos vivido un crecimiento constante sin realmente necesidad de hacer nada. Los destinos no necesitaban hacer nada y el turismo seguía creciendo de una manera ininterrumpida. ¿Y qué pasa? La pandemia produce un cambio total de ese paradigma y produce un apagón. Realmente no sabemos qué va a pasar. Y las técnicas tradicionales de investigación tardan demasiado en obtener unos datos o en obtener unas conclusiones y se depende mucho más de poder entender casi en tiempo real qué es lo que está sucediendo y qué es lo que creemos que va a suceder. Porque al final la situación que vivíamos antes de la pandemia era muy viciosa en el sentido que este crecimiento que realmente era un crecimiento totalmente orgánico, sin necesidad realmente de estimularlo mucho, ha llevado a muchísimos destinos a una situación de banalización, de agotamiento, de saturación y ha puesto el debate de la sostenibilidad en la agenda, como centro, en la agenda de empresas y de destinos. Y yo creo que verdaderamente eso es algo que deberíamos hacer. Yo creo que es una lectura positiva de lo que es la pandemia. Y creo que es un poco alguno de los mensajes con los que nos tenemos que quedar. Si retomo alguna de las preguntas que se han mencionado en la introducción, cómo la innovación puede ayudar a generar o apoyar a que los destinos y empresas sean pues, más sostenibles. Pues realmente con conocimiento. Es decir, lo que empresas como la nuestra hacen es que trabajan con estas cantidades ingentes de datos que estructuran de una manera que permiten obtener información y con el conocimiento turístico que tienen nuestros equipos somos capaces
de transformarlo en conocimiento que aporta esa inteligencia a las organizaciones. Muchos de nuestros clientes, el problema que tienen para incorporar esta inteligencia a su día a día es que no tienen recursos humanos o no disponen de recursos humanos con el perfil necesario. Entonces nosotros hemos desarrollado unas capacidades internas para construir ese puente y apoyarles en ese proceso, porque al final es el proceso de integrar en su día a día los datos para la toma de decisiones. Un aspecto también muy importante de esta integración de los datos en el día a día es que queremos evolucionar a destinos más sostenibles, con clientes respetuosos. Claro, todo eso, para saber si estamos avanzando hacia esa visión, tenemos que ser posibles de medir una serie de indicadores. Entonces, nosotros a través de todo este trabajo que hacemos, establecemos una serie de indicadores que nos permiten, por ejemplo, medir la sostenibilidad turística. Y en el mes de noviembre estuvimos en Sevilla, en el Innovation Summit, pues presentando un panel de indicadores turísticos basados en 6 dimensiones que nos permiten hacer una medición, aunque sea un primer intento, pero es un primer intento de medir la sostenibilidad turística de los destinos. Entonces, nuestro objetivo es ese, es ayudar a nuestros clientes a introducir la inteligencia en su día a día, en su operativa, en sus decisiones estratégicas y en sus decisiones más operativas. Y que permee a lo largo de la organización, que no se quede únicamente en el departamento, si es que existe, cuando existe, que cocina los datos. Nosotros, toda la inteligencia que proporcionamos está orientada a aportar respuestas a 4 áreas, en 4 áreas. Todo lo que tiene que ver con conocer el perfil de nuestros visitantes, actuales y potenciales, de cara a establecer decisiones en cuanto a qué perfiles son más rentables, son más idóneos por las características del destino, de forma, como digo, que los gestores de destinos tomen las riendas del desarrollo y la gestión de sus espacios. Todo lo que tiene que ver con entender la facilidad de acceso a nuestro destino y cuán competitivos somos en todos los aspectos de conectividad. También todo lo que tiene que ver con entender cómo se nos percibe en el mercado, cómo se percibe a nuestra empresa, cómo se percibe a nuestro destino, cuál podría ser el ecosistema de mensajes que generaría un mayor interés en nuestro mercado objetivo y cómo planificar nuestra comunicación para optimizar ese presupuesto disponible. Y finalmente un área que es entender cómo disfruta nuestro cliente del destino y verdaderamente estamos alcanzando esa diversificación motivacional y territorial que nos va a hacer un destino también más sostenible y evidentemente cuán satisfecho está el cliente con la experiencia que ofrecemos. Todo ello, todas estas áreas, todos estos ámbitos para dar respuestas en nuestros planes operativos, en nuestros planes estratégicos y para incorporar la información, el conocimiento en nuestro día a día a través de incorporar determinados indicadores en nuestro reporting, ¿no? En nuestra dinámica de reporting. Muchas veces somos nosotros los que proporcionamos este mismo reporting y muchas veces somos nosotros también los que elaboramos perspectivas, insights, para que el cliente pueda trabajar en sus planes operativos y en sus planes estratégicos. ¿Qué tipología de datos son las que incorporamos en este gran ecosistema de datos? Incorporamos 2 tipologías, los datos transaccionales y los datos de comportamiento. Dentro de los datos transaccionales incorporamos tanto datos de gasto con tarjeta en destino, incorporamos datos de precios, tanto de alojamiento como de hoteles, incorporamos datos de capacidad en cuanto a asientos, vuelos, incorporamos también datos de reservas de vuelos, lo que le llamamos la demanda confirmada, y a nivel social, de comportamiento, incorporamos datos de búsquedas de vuelos, porque al fin y al cabo es un poco el momento de inspiración y delata un poco cuáles son los intereses o las intenciones de la demanda. Incorporamos también datos de redes sociales, datos móviles que nos permiten entender mejor cómo disfruta, cuáles son los flujos turísticos dentro del destino y cómo lo disfruta el turista.
y luego también pues, los datos de opinión que nos permiten entender esa satisfacción. Entonces, cuando todos estos datos los cruzamos y los ordenamos, lo que nos permite es medir el ciclo completo de vida del viaje. Y cuando analizamos todos estos diferentes datos y los cruzamos, nos permite, podemos ofrecer luz al cliente acerca pues, de cuáles son esos segmentos más sostenibles, más rentables, cuáles son las oportunidades a más largo plazo, las oportunidades a más corto plazo, cuáles son los perfiles de cliente que nos están visitando. Es decir, somos capaces de construir perspectivas que les permiten componer una foto y que sin lugar a dudas lo que empresas como Mabrian ofrecen, que es inteligencia de mercado a través del Big Data, es una forma de componer, digamos, esta foto. Existen otras formas de investigación que sin duda son complementarias a la nuestra, pero la idea de poder monitorizar en real time todos estos aspectos es una herramienta realmente poderosa para que, como digo yo, empoderar a los destinos y que realmente sean capaces de dirigirse hacia la visión que desean para ellos mismos y no aquello que dictan las dinámicas del mercado. Y la verdad es que todo aquello que no somos capaces de medir y de seguir, es muy difícil que sepamos si estamos en el rumbo correcto, si lo estamos implantando. Con lo cual, lo primero es al menos saber dónde estoy, ¿vale? Ok, ¿y a dónde quiero ir? Y luego pues establecer esos indicadores que me van a permitir saber cómo lo hago, porque yo en mi trayectoria llevo muchos años en la consultoría y en la consultoría turística también y elaborando muchísimos planes de marketing, planes estratégicos y soy consciente de lo difícil que es. Por eso me pongo muchas veces en la piel del cliente y es por eso que realmente me incorporé a Mabrian porque creo que es una forma excelente de ayudar a los destinos y las empresas. Y yo creo que con esto he finalizado. Estupendo, muchísimas gracias, Sonia. Yo creo que vamos viendo ya en esta primera parte de este seminario virtual aspectos muy interesantes, ¿no? Yo me voy a quedar para, después tendremos oportunidad de hablar sobre ello, de esa idea de empoderar a los destinos, ¿no? Porque es cierto que hasta ahora se hacían las cosas mucho más por intuición que por estrategia, o porque todos lo hacían, pero no había una estrategia real. Estamos viendo, por tanto, que está cambiando el turista, está cambiando los destinos y está cambiando también el producto que se le está ofreciendo a los turistas. Parece una ecuación lógica. Se habla de nuevos segmentos. Si pensáramos en ese turismo tradicional que se empezó a vivir como una gran eclosión en todo el mundo occidental en los años 50 y 60, pues teníamos asociado, ¿no?, al turismo vacacional. Hoy hay casi tantos segmentos como turistas. Y precisamente de esto me gustaría que pudiera contarnos un poco, porque él es un experto en segmentos, incluso en viajes gubernamentales y en otras muchas cosas, que es Diego Fuentes. Hola, Diego. Buenas Estamos tardes. encantados Hola a de todos. tenerte aquí con nosotros como fundador, como CEO de TOP, una empresa de las que nos sentimos especialmente orgullosos por andaluza y por potente. Así Muchas que es tu turno, gracias. Diego. Bueno, antes de nada, muchas gracias por las palabras, Paco. Gracias a UNITAR, a nuestro amigo Alex y Julio especialmente, y al resto del equipo de CIFAL y de UNITAR por contar por nosotros. Para nosotros es un placer estar hoy aquí y compartir, bueno, nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Quizás ahora, en un momentito, hablaremos de eso que comentaba Paco, sobre nuevos nichos de mercado, nuevos productos, nuevos segmentos. Intentaré daros mi visión no solamente sobre el turismo, sino sobre una visión general, sobre todo en esta situación tan compleja que nos deja la COVID. Voy a hacer una pequeña presentación que teníamos por aquí preparada. Aquí, creo que ahora tenemos... Un segundito. Habíamos estado probando antes.
Perdonad porque estamos en un hotel, casualmente acaba de saltar una alarma. No sé si molesta bastante el ruido o no. ¿Se oye bien? ¿Sí, se Te oye oímos, bien? Diego, no hay problema. Súper, perfecto. Bueno, como decía, voy a intentar dar una visión global sobre nuestra visión, cómo vemos el futuro o cómo se debe construir el turismo del futuro. Primero, voy a comentaros 4 claves que para mí, aunque ya se han comentado, creo que estamos bastante alineados con el resto de los panelistas. Para mí es muy importante hablar de los avatares causados sobre todo por esta pandemia, pero destacar también lo que decía Alex al principio. El turismo, aparte de una industria muy importante, es una herramienta tremendamente importante, no solamente para el crecimiento económico de muchos países, sino también para las relaciones internacionales y la promoción cultural. Es por lo que aquí quiero hablar de sostenibilidad, de accesibilidad, del conocimiento y de la innovación tecnológica. Precisamente el paradigma del que nos hablaba hace un momentito Sonia, creo que es importante que entendamos todo que ahora hay que situar al visitante como eje central de la actividad. Para mí eso es fundamental. Creo que el futuro del turismo tiene que girar a trasladar al visitante, siempre respetando, obviamente, y satisfaciendo las necesidades del viajero, posicionando al destino, pero también mejorando la calidad de los residentes, como ya creo que se ha hablado aquí. Aunque Alex nos da alguna cifra, yo quiero tirar de un informe que hace la OMT, que es el informe Tourism Tower 2030, que prevé entre los años 2010 y 2030 las llegadas de turistas internacionales crezcan crezcan un 3,3% anual, hasta alcanzar la cifra de 1.800 millones de turistas a finales del 2030, incluso a pesar del frenazo que nos ha dado la COVID. No voy a dejar a un lado el concepto de sostenibilidad, porque creo que será una compañera de viaje en todos los sentidos durante los próximos años, o debe serlo, pero sí quiero hacer hincapié en 4 puntos que para nosotros son importantes para visualizar cómo debe ser el turismo en el futuro. Primero, y aunque sobra decirlo, es un momento de oportunidades. Hay que entender, aunque sea una frase que está muy hecha y muy usada, hay que entenderla de verdad. Es un momento de oportunidades y es el momento de la innovación. Creo firmemente que es el momento de la innovación. Hay que buscar más allá, hay que tratar de encontrar nuevos nichos de mercados y sobre todo mejorar y adaptar los canales de distribución y comercialización existentes. Segundo, los clientes cada vez más acceden a la información en tiempo real. Creo que lo comentaba hace un momentito Sonia. El real time es el día a día de todos. Los clientes saben perfectamente lo que quieren, lo que buscan, y es importante que los productos y los servicios que se ofrezcan soluciones digitales, que solucionen la demanda real del cliente. El cliente demanda soluciones en tiempo real y la digitalización llegó para quedarse. El que no lo entienda, creo que es cuestión de tiempo, estará muerto. Las empresas tenemos que hacer un giro y una inversión en digital. Lo tercero, lo que decías hace un segundo, creo que los clientes tienen perfectamente claro lo que quieren y también lo que no quieren. Es muy importante, quizás hay muchos clientes, muchos turistas que ya saben lo que no quieren. Estamos viviendo situaciones en Barcelona, en Venecia, socios nuestros en Roma nos lo decían, justo antes de la pandemia es imposible vivir en este tipo de ciudades. Hay que ayudar también a los residentes, pero hay que ofrecer soluciones a medida para cada cliente. Esto es muy importante. Para cada segmento, nicho, hay que buscar soluciones y productos ad hoc, productos que se adecuen a las necesidades de cada cliente, porque cada cliente sigue pensando, y ahora más que nunca, que yo soy único. Por tanto, hay que dar una experiencia única. En cuarto lugar, me gustaría destacar la necesidad de profesionalización. Y este punto es importante y ahí es donde creo que coincidimos todos, siempre a través de la formación.
La formación tiene que ser fundamental. La capacitación de todos los agentes intervinientes que interactúan en los viajes y en el turismo, creo que es una pieza clave para solucionar la situación poco afable que tenemos ahora. Disculpad, pero ha vuelto a saltar otra vez una alarma. Por tanto, innovación, digitalización, especialización y profesionalización. Voy a contaros un poco. Sí. Perdonando la interrupción, y este es un evento público. Excelente presentación, como siempre, un placer verte otra vez, pero no quiero que te vayas a exponer a un riesgo innecesario. No. Está todo controlado, Alex. No te preocupes. No es un fuego real, asumo. No lo sé, pero por ahora estamos bien, no te preocupes. Pero si quisieras ir a chequearlo y luego retomar la presentación. Sí, tengo un compañero que está chequeando. Tengo un compañero chequeando, no te preocupes. Adelante. Mil gracias. Bueno, como os decía, precisamente lo que acabamos de contar es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros desde Tourism Optimizer Platform, hemos intentado innovar, encontrar ese nicho de mercado real que sigue existiendo en el mercado, y hemos convertido a los viajes de gobierno y grandes instituciones, hemos identificado y definido este tipo de viaje como un nuevo segmento nicho enmarcado dentro del turismo y dentro de las relaciones internacionales. Es un segmento que, como bien podéis imaginar, tiene una serie de requerimientos y necesidades únicos y diferentes del resto. Doy 4 cifras rápidas para no aburriros mucho, pero es un sector que mueve al año la cifra de 12.400 millones de dólares. Es verdad que 12.400 millones de dólares frente a la cifra del turismo prácticamente es cero, pero con cariño 12.400 millones de lo que sea son muchos millones. Es un sector donde interactúan unidades de viaje, agencias, embajadas, pero también los destinos, y ahora incidiré en la importancia que tiene, el impacto que tienen este tipo de viajes en los destinos. La situación COVID incluso ha generado una magnífica oportunidad para nuestro segmento, porque los gobiernos ahora más necesitan mucha más ayuda. Los proveedores de servicios que solían usar, muchos de ellos están cerrados, muchos de ellos no están disponibles para ofrecer el mismo estándar de calidad que ofrecían. Por tanto, es un segmento que demanda especialización y que a día de hoy el conocimiento de estos viajes prácticamente es imposible de conocerlo si no es a través de la propia experiencia. Ahí es donde nosotros hacemos una propuesta, una visión, una propuesta creando un canal vertical de soluciones adaptadas a los usuarios y a la masa crítica de usuarios que interviene en este sector. Es un canal vertical que hemos denominado, después de 5 años de estudio, quería pintaros una película un poco rápida. Hemos usado algoritmos de coincidencia y Big Data durante 4 o 5 años para identificar el sector y analizar cuáles son los requerimientos y necesidades que tienen todos y cada uno de los agentes intervinientes. Al final hemos creado productos y soluciones que están creados para estos usuarios. El portal Goversis, el ecosistema Goversis, por un lado ofrece un booking específico con los proveedores validados y certificados en una norma que hemos creado, que es el GITT Standard. A este tipo de viajes se le ha denominado GITT. GITT es Governmental and Institutional Travel and Tourism. Esta norma lo que ha hecho es generar el escenario perfecto para profesionalizar y estandarizar el sector. Ahí se han creado un portal, un buscador específico de proveedores, un canal de información digital, pero es muy importante, no podemos olvidarnos que las personas seguimos aquí. Estamos en el mundo para seguir trabajando y seguir dando soluciones, usando la tecnología, pero sin olvidar a las personas, porque los clientes, los turistas, a todos los niveles, demandamos seguir hablando con personas. Nosotros hemos creado un equipo de expertos que está detrás de todo esto para atender a los más de 150 países que viajan diariamente. Luego hay productos de formación, de certificación, un seguro específico de cancelación y una serie de soluciones a medida y los destinos. Incido, os voy a poner un pequeño vídeo, dura muy poco, pero me gustaría que vierais de lo que estoy hablando.
¿ok? Es 1 minuto y medio. Perdona, Diego, no lo estamos viendo. ¿Perdón? Que no lo estamos viendo, está la imagen sin movimiento. Solo podemos escuchar una música muy hermosa, por cierto. Ay, demonios, demonios. Sí, tienes que abrirlo en otra pantalla y luego compartir la pantalla y el sonido. Bueno, no preocuparos porque en cualquier momento podría compartirlo con vosotros. No porque sé que vamos mal de tiempo, tampoco quiero robar tiempo al resto de las personas, pero aquí os dejo soluciones que se han creado a medida, tanto de formación como de booking, consultoría de viajes, un seguro de cancelación y una serie de productos, sobre todo la formación. En este punto quiero incidir y pararme solamente un segundo aquí. Todos nuestros productos llevan el aval y la certificación de UNITAR a través de nuestro acuerdo con CIFAL Málaga. Son productos específicos que se han creado para el sector, que van desde un máster universitario hasta un curso pues, muy simple para un driver, donde hablamos de la experiencia real y con casos prácticos, obviamente anonimizados, pero ofrecemos soluciones de formación a medida. Y termino hablando de la certificación de los destinos. Los destinos son muy importantes en este sector por el alto impacto socioeconómico que tienen estos viajes en los destinos. Imaginaros Davos. Nadie conocería Davos, que es una pequeña ciudad en la mitad de la montaña de Suiza, si no se celebrara el World Economic Forum, donde pues, por 4 o 5 días, una semana, se convierte en el centro del mundo. No sé si voy a intentar poner este segundo vídeo, a ver si se ve. Si no, obviamente quedo a disposición de compartirlo tanto con vosotros como cualquiera de las personas que está viendo el panel. Vamos a intentarlo. No se puede. Bueno, pues nada. Como te digo, Paco, a disposición para compartirlo. No me quería ir sin mandar un mensaje. Creo que es momento de... vamos a dejar de compartir. Abrir la pantalla. Ahora sí. Como decía, yo quiero mandar un mensaje de optimismo, como hablábamos al principio. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado algo muy importante, que es que por muy grande que seamos, algo muy pequeño nos puede parar. Para mí es muy importante que llevo 15 años organizando viajes para jefes de Estado, primeras damas por el mundo entero. Precisamente son viajes que durante la pandemia son los únicos viajes que no han parado por la necesidad de restablecer las relaciones internacionales y porque es un segmento que no se puede permitir el lujo de parar. Por eso quiero lanzar un mensaje que es: no podemos parar el mundo. No podemos parar las economías, como hablaba bien Alex al principio. Hay que ser conscientes y prudentes, obviamente. Alguien hace unos días me lanzó una frase que creo que es magnífica, que quiero compartirla con vosotros, y decía: el turismo es un arma de construcción masiva. El turismo es un arma de construcción masiva. A mí me pareció genial, genial. Entonces, no dejemos de viajar, obviamente, de manera responsable y sostenible, pero no olvidemos que hay que seguir viviendo. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a todos. Y disculpad por el ruido y por los vídeos. Muchísimas gracias, Diego. Y vamos a continuar en esta tarde. A mí me encanta que hayas terminado con esa frase porque estoy seguro, como os conozco un poco a todos, me miraba un poco a la cara a Enrique Navarro, al que le doy la bienvenida. Buenas tardes, Enrique. Enrique es el director del Instituto Universitario de Investigación Turística de la Universidad de Málaga. Y estoy seguro de que, bueno, pues hay motivo para el debate, porque él es firme partidario del turismo, un gran defensor del turismo, pero también, bueno, muy crítico con algunas de las prácticas del turismo y además un gran conocedor. Me parece muy importante porque tú hablabas en tu presentación de la importancia de la formación,
y Enrique nos va a poder dar una visión también desde el punto de vista académico, ¿no? Desde el punto de vista universitario, sobre todo pues, bueno, pues desde Málaga, que tenemos la suerte de contar con una facultad que, aunque joven, con un gran prestigio. Pero digo que Enrique es un poco crítico y con eso del arma de construcción masiva, sé que seguramente la apuntará, y también de destrucción si no está bien gestionada, ¿no? Creo que de algo de esto nos va a hablar un poco esta tarde. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Agradecer en primer lugar la invitación a este foro, que ya he planteado en varias ocasiones que es muy interesante, sobre todo porque también llegamos a un público mucho más amplio. Agradecerte a ti, Francisco, la invitación, por supuesto agradecer a CIFAL y a su director también esa intervención que me dejáis plantear. Y yo vengo un poco a representar a la parte quizás más académica, que nosotros tenemos la suerte en la Universidad de Málaga, como bien plantea Francisco, de tener un instituto de investigación y, por lo tanto, avanzar en algunos de los aspectos que mis compañeros, las anteriores intervenciones, al cual felicito a todas y me quedo con esa arma de construcción masiva, no de destrucción, con lo cual es muy importante y creo realmente que puede serlo. Pero como bien planteaba Francisco, también es importante ver qué elementos no tan positivos podemos tener y qué podemos hacer hacia ello, qué podemos plantear. En principio no me había planteado ninguna presentación porque quería un formato más, o planteaba un formato más dinámico, pero tengo una presentación que he ido planteando y, si me permitís, la puedo ir cogiendo. Veo que se comparte la pantalla y, por lo tanto, podría mirarlo. Lo único que os voy a pedir es, yo no veo cómo se ve y entonces no sé si se ve bien o mal. Es lo único un poco que os planteo, porque si no se viera muy bien, pues la quito y sigo hablando. Se está viendo bien, Enrique, perdona que te interrumpa, se está viendo bien. Simplemente, pues si le pones la pantalla completa. Ah, perfecto. Se ve bien ahora, ¿no? Sí. Perfecto, pues entonces en esta pantalla me quedo. Iba diciendo que represento a un instituto y a una universidad que, como bien dice Francisco, es joven, pero que tenemos la característica de transferir mucho conocimiento. Es decir, yo, más que de formación, me había planteado la intervención sobre la investigación y los avances de investigación que estamos teniendo, que yo recojo también de otros colegas académicos y a nivel internacional, pero que también estamos haciendo en Málaga y en el instituto. De hecho, somos una facultad, una investigación muy reconocida por los rankings más importantes desde el punto de vista académico. Pero a su vez, como iba diciendo, también tenemos un éxito importante en la transferencia de conocimiento, no solamente porque formamos parte de la OMT, de Nestur, sino que además creamos informes para Segitur, para el Ministerio y la gran cantidad de contratos de investigación que tenemos. Esto era un poco para plantearos que algunas de las cuestiones que yo voy a referenciar aquí no son teóricas, aunque yo venga de la universidad y que normalmente se reconoce a la universidad como el organismo que plantea esas cuestiones teóricas, voy a hablar de cuestiones muy prácticas. Lo que pasa es que algunas de las cuestiones prácticas tienen que cambiar de paradigma. ¿A qué me refiero exactamente? Pues veré. En principio, y voy pasando ya a las transparencias, en principio, disculpadme, me voy a esta primera que me la he saltado. En principio, no solamente debo de hablar de turismo, sino debo de hablar de destino. Hablar de la actividad turística independiente al territorio donde se ubica, pues supone una parcialidad y, por lo tanto, nosotros... Perdona, Enrique, que te corte, pero seguimos viendo la portada, no hemos visto el avance de las diapositivas. Ah, pues entonces voy a tener que quitar la presentación tal como está y lo voy a mostrar aquí tal cual. Y así creo... Perfecto. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Vale, posicionamiento de partida, un poco la idea de no solamente analizar la actividad turística, sino también el territorio turístico. ¿Y por qué digo esto? Y creo que me van a entender todos, porque aunque hablemos siempre del turismo, también estamos hablando de los destinos. Nos vamos a entender todos porque cuando hablamos, por ejemplo, de movilidad, estamos hablando de políticas de descarbonización, que no son políticas turísticas exactamente. Cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de residuos sólidos urbanos y de procesos de explotación de materias primas. Y no son variables exclusivamente turísticas. Tenemos que hacer que el turismo y su economía sea circular, integrándola con la economía circular del territorio, del espacio,
del destino que tengamos. Por lo tanto, la visión no es solamente del turismo, sino de todas las variables que conlleva también ese turismo. Por eso hablamos de destino. No significa que sea mejor la visión, sino que es más integral con todas las actividades y todo el motor de motores que significa el turismo. En segundo lugar, tenemos que plantear, y también se ha planteado aquí, que entender los factores globales para actuar en lo local. Pero hay que tener cuidado que lo local no lo puede hacer todo. Los destinos, y tenemos que tener esa mirada local o esa mirada concreta al litoral o a determinadas ciudades, tienen elementos que no dependen de ellos. Ellos pueden hacer una parte de esas políticas que nos puedan ayudar en este nuevo ciclo. En tercer lugar, y se ha dicho aquí, no voy a insistir en ello, crecer ya no puede ser una estrategia sin control. Si crecemos tiene que ser con hacia dónde vamos y por qué vamos hacia ahí. No simplemente porque el turismo ha sido una actividad que se ha generalizado globalmente, sino porque en esa generalización global estamos viendo que los impactos que está generando, y se han dicho algunos aquí, por ejemplo, en los centros de las ciudades, ya está suponiendo un problema para determinada sociedad. O por lo menos empieza a haber, si no un rechazo, sí un poco una precaución de decir, sí, turismo, pero ¿en qué me beneficio yo del turismo? En ese sentido, planteo que las estrategias no pueden ser sin control. Cuando planteamos qué soluciones o qué mejoras podemos tener en el modelo turístico, indudablemente tenemos que pensar en a corto, a medio o a largo plazo, porque las visiones son completamente diferentes. Estoy de acuerdo con lo que anteriormente plantea mi compañero, que no podemos parar el mundo porque tengamos la pandemia, tenemos que convivir con ella y por lo tanto hay que hacer de tripas corazón y seguir hacia adelante. Pero también hay que tener en cuenta, una visión a medio y largo plazo. Y algunas de las variables sobre la sostenibilidad no son variables de futuro. La crisis climática es una realidad hoy, no es una realidad mañana ni dentro de 5 años. Dentro de 5 años tendremos un efecto mayor si no la mitigamos. Y dentro de 20 tendremos otro efecto mayor si no la mitigamos. Pero no significa que ya no esté aquí. Estoy en un territorio que hace 20 años tenía 4 temporales de mar al año. Hoy tiene 25 temporales de mar al año. Se está comiendo las playas de Málaga el temporal que hay hoy. Eso no es un efecto futuro, eso es ya. Y por lo tanto, algunos de los elementos a corto plazo tienen que ir mirando también a ese medio y largo plazo. Y por otro lado, y esto es quizá una crítica un poco a las acciones, a la política en mayúscula, no a los partidos políticos ni a nivel nacional, sino a la política en mayúscula, que en ocasiones sabemos que vamos hacia elementos sin control y que tienen un impacto muy importante. Y sin embargo, lo sabemos, está demostrado científicamente, ya no hablo en ciencias sociales, sino en ciencias naturales, sin embargo, no siempre actuamos. Por lo tanto, en ocasiones la investigación va muy por delante de la gestión de esta serie de elementos. En ese sentido, quería un poco llamar la atención a esta serie de cuestiones. Lo que voy a decir, y además en este contexto, es muy disruptivo, pero hoy en día seguramente el organismo más disruptivo que haya sea la ONU. El organismo que más está planteando políticas disruptivas de cambio de modelo, ya no solamente turístico, sino por ejemplo en el modelo energético. Veréis que yo hablo mucho del modelo energético y es que turismo, movilidad y energía están íntimamente relacionadas. Este organismo, la ONU, ustedes, sois los más revolucionarios porque estáis planteando políticas de futuro que no se están llevando a cabo. Y por lo tanto, me voy un poco a una visión que tuvo la OMT en los inicios de la pandemia, que planteaba esta frase de la pandemia que era de una ocasión irrepetible de rectificar el sendero que tomamos como civilización y acelerar la mitigación de los problemas que ya existían ante ella. Es decir, ¿hacia dónde iríamos? Planteamos 2 ideas que además recoge este seminario. Una es a cambiar modelos de negocio y modelos de actividad, que es hacia la sostenibilidad. Y otra es hacia la tecnología, no solamente para sacar un mayor beneficio económico, que también, por supuesto, sino también para otros elementos, por ejemplo, en parte, evitar impacto social. Por lo tanto, el control de los datos es importante, el control de los datos y la difusión de esos datos en términos
transparente. En este sentido, y como yo me voy a enfocar un poco hacia la sostenibilidad, voy a plantear una serie de principios que podemos manejar con herramientas concretas. Y estoy seguro que Mabrian, al cual conocemos perfectamente, porque hemos colaborado con ellos en el Turitec que tuvimos aquí hace poco, y otras series de personas que están en el foro, lo van a reconocer muy claramente. Y por lo tanto, a partir de aquí tenemos que ir creando políticas. Sostenibilidad no es solamente una cuestión ambiental. Ha quedado muy claro la parte con la primera intervención, precisamente la parte social que a veces se nos olvida y que además nos está saltando en algunos destinos consolidados, saltando en el sentido de elementos de precaución cuando los residentes empiezan a dudar si el turismo es la estrategia que se debe de tomar. Insisto, y estoy con Francisco en que todos aquí queremos turismo, pero lo que habrá que ver es qué elementos tenemos más flojos o que el impacto sea mayor y que tenemos que ir mirando. Y ese es uno de los elementos. La segunda cuestión es que tenemos que tener en cuenta la escala. No es lo mismo la sostenibilidad global que la local. La local puede ser que no creemos impactos globales, pero en lo local seamos sostenibles. A eso no se le llama sostenibilidad, se le llama habitabilidad. Estaremos haciendo una sostenibilidad local para ser más habitable, pero el consumo de recursos, el consumo de energía, la generación de residuos, si nos las llevamos a otros lugares para que lo sufran en otros lugares, en realidad no estamos pensando en una sostenibilidad global. Y me voy a los dos elementos, y uno se ha destacado aquí de una manera muy importante, que son claves. Uno es que no podemos pensar la sostenibilidad si no establecemos límites. Y aquí va a escocer, y ahí es donde mi compañero Francisco me decía, es que él es crítico, claro, porque para proponer soluciones en el límite del crecimiento tengo que frenar el crecimiento económico y redistribuir. Y en eso podemos perder en algunos territorios parte del nivel de bienestar que tenemos, pero lo vamos a ganar en otros. Ese cambio de paradigma sostenible, que está muy claro desde hace 40 años, lo que pasa es que es muy difícil llevar a las políticas, nos supone, por ejemplo, en algunas estrategias, que paremos la construcción. Que paremos la construcción en el sector inmobiliario. Y alguien puede pensar, ¿y por qué en el sector inmobiliario tenemos que parar si no tiene nada que ver con turismo? Discúlpenme, en las zonas litorales los alojamientos más importantes no son los hoteleros, son las viviendas secundarias. Ya no es Airbnb, sino las viviendas secundarias y la gran cantidad de implantación territorial a partir de urbanizaciones. Y eso no es exclusivo de la Costa del Sol ni de Europa. Se da en Asia, en América y desde los inicios del turismo. Vean el desarrollo de 1890 de Brighton, cuando había segundas residencias ya. Claro, decir que hay que parar la construcción en determinados lugares porque nos estamos sobrepasando del límite es una innovación para la sostenibilidad, porque no se está llevando a cabo, pero escuece en los bolsillos y en los modelos de desarrollo de otros sectores económicos. Y esto hay que medirlo, efectivamente. No hay otra manera y nosotros, al igual que Mabrian ha expresado, tenemos sistemas que miden no solamente la sostenibilidad, sino el objetivo político que yo me he marcado. Nosotros tenemos sistemas, tenemos el premio Fitur en el año 2018 con esta publicación y hemos desarrollado 4 proyectos de investigación y os presento el sistema de indicadores que la Universidad de Málaga hizo para la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Tenemos en realidad conocimiento para saber por indicadores dónde podemos crecer y dónde no podemos crecer. Ojo, a partir de los objetivos políticos que nos marquemos. El sistema recoge los objetivos políticos y te dice, no estás cumpliendo tu objetivo. Pero claro, esto supone, insisto, la limitación de alguna serie de elementos. Con lo cual, técnicas hay. La cuestión es cómo la podemos poner en valor para implantarlo en muchos destinos. Y estamos trabajando en ello con Nestur y con la Unión Europea precisamente para tener sistemas monitorizados más eficaces. Y por supuesto la participación. La participación es importante, pero no es lo único que se plantea. Voy terminando ya en 4 o 5 elementos básicamente, que es la última transparencia y que recopilan algunas de estas medidas. Algunas son de reflexiones generales.
no podemos poner las mismas soluciones del siglo XX en el siglo XXI, porque estamos en otra fase de desarrollo. E insisto, y el organismo más disruptivo hoy en día que genera este discurso es precisamente la ONU. Los cambios en los destinos van a depender de dos variables: qué grado de consolidación tenga el destino y qué grado de territorio, sociedad y economía tenga ese destino. Un territorio con un monocultivo turístico, las palabras que yo estoy diciendo de los límites le supone una problemática porque tiene que decrecer. Pero un destino que esté emergiendo, no le ponemos límite a ese crecimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de límite, no estamos hablando de pararnos, estamos hablando de repensar otro tipo de crecimiento y en otros lugares. En primer lugar, ya me voy a alguno de los elementos, esto significa un cambio de ideas, un cambio de paradigma. Y por lo tanto tenemos que ir avanzando en este camino. Necesita una gestión más participativa, pero esta gestión participativa también puede hacer que no se quiera realizar una política de mayor sostenibilidad en pro de una política de mayor crecimiento económico en el modelo que estamos. Ojo con la participación, que es importante, pero que también nos demuestra que tiene elementos de debilidad. Muchas veces los que participan solamente están mirando en el corto plazo, no en el medio y el largo plazo. Se ha hablado de tecnología y nosotros representamos un instituto que tiene entre sus medios más importantes la tecnología, pero la tecnología no es un medio, no un fin. La tecnología tiene que servir para, y insisto en la estupenda interpretación de Mabrian para plantear esto y que ellos lo tienen muy claro. Y pongo aquí otros 6 puntos que paso muy rápidamente porque ya he pasado de los 10 minutos que me plantearon. Crisis climática: si no vamos a una economía descarbonizada, a largo plazo vamos a tener un problema de recursos. Y estoy hablando de recursos que hoy en día son importantes. Si no vamos a una economía circular en la generalidad, incluimos el turismo en esa economía circular, iremos a unos impactos mucho mayores en cuanto a los insumos, a los recursos y a la generación de residuos. Si en el litoral tenemos que parar la construcción inmobiliaria, sería una cuestión a repensar. Y si los centros turísticos tienen que tener límites para no estar tan turistificados, también tendremos que plantearlo. Y aquí surge una cuestión que es el turismo de proximidad. Es decir, empieza a generarse una demanda, hoy que hemos hablado tanto de demanda, sobre que tenemos que hacerle caso más a la demanda. Y hay una parte de demanda que ya empieza a plantearse que volar, por la vergüenza de volar, o que también es importante hacer turismo de proximidad porque tiene menos mochila ecológica. Aprovechémosla. En nuestro instituto hemos creado un laboratorio de turismo de proximidad para ver las posibilidades que podemos tener de futuro. Y nos estamos coordinando con Barcelona y con San Salvador para hacer trabajos conjuntos. Y en ese sentido, políticas muy concretas, con ayuda muy concreta, es ayudar a políticas sostenibles en empresa y destino. Esta ayuda económica y la rentabilidad social es lo que le hemos propuesto al Ministerio de Turismo para que articule políticas. Yo no financio o no ayudo a determinada empresa o destino que no demuestren que sus políticas tienden hacia esa sostenibilidad. Es uno de los elementos que tenemos. En fin, termino un poco planteando que algunas de estas cuestiones están avaladas por distintas investigaciones científicas publicadas en medios científicos. Pero bueno, esto ahora es lo más importante, es lo menos importante. Lo más importante es el debate y que podamos plantear, bueno, qué podríamos hacer en el futuro. Muchas gracias y disculparme porque me he pasado 5 minutos. Muchísimas gracias, Enrique, por lo que cuentas y además por la pasión con la que la cuentas, ¿no? Yo conozco a Enrique de hace casi 20 años y siempre demuestra esta pasión en todo lo que tiene que ver con el turismo. De nuevo se ha vuelto a poner de manifiesto y yo creo que es un poco el hilo transversal que va uniendo las diferentes intervenciones de esta tarde, la importancia del conocimiento. Y de esto sabe mucho también nuestro próximo invitado, que es Fernando Valero, socio de innovación de Grant Thornton, porque precisamente en Grant Thornton se está haciendo también un trabajo muy interesante en el que une pues, este conocimiento proveniente del uso masivo de los datos, pero también con la utilización de la inteligencia artificial aplicada al turismo. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Fran. Un gusto estar aquí. Aprovecho que me cedes la palabra, bueno, pues, para hacer los agradecimientos de rigor,
que bien sabéis que son sentidos, ¿no? Primero a todo el equipo de CIFAL Málaga por contar conmigo y por supuesto, como no, teniendo a don Alex Mejía aquí presente, pues a UNITAR por este tipo de iniciativas, ¿no? Así que, bueno, pues, voy a intentar ceñirme a los 10 minutos, ¿no? Además así damos algo de tiempo, por lo menos, para que se pueda plantear alguna pregunta. Así que muchísimas gracias, Fran. Creo que había una presentación por ahí que compartí con vosotros. No sé si la vais a proyectar. Ahí está, gracias. Ya la tenemos en pantalla, gracias. Eso es, ya la veo, gracias. Bueno, el título que le habíamos puesto era un poquito diferente, sobre todo porque viendo los invitados que había, pues temía solapar parte del discurso con lo que ha planteado Sonia, con lo cual, sin perjuicio de que probablemente hagamos algunas consideraciones muy similares, queremos basarnos, o quiero basarme en esta presentación, no tanto en cómo describir el comportamiento de nuestro visitante, de nuestro turista, ¿no? Sino también desde el punto de vista del destino, cómo somos capaces de modelar ese turista que vamos a tener en el medio plazo, ¿no? La idea es cómo, a través de la interpretación que hacemos de esos datos, somos capaces de establecer estrategias concretas dentro de nuestros destinos que permitan modificar a través de la oferta la demanda que nos va a llegar. Estos planteamientos que son muy clásicos en macroeconomía no lo son tanto en turismo. Desde luego, a efectos de planificación, una de las es precisamente cómo a través de ofrecer determinados medios productivos se puede generar cierta demanda, ¿no? La idea detrás de nuestro enfoque de datos aplicado a destinos turísticos está en este sentido. Si ponemos la siguiente, por favor. Bueno, el contexto lo hemos comentado. No quiero ser especialmente reiterativo, pero sí es cierto es que entendemos que hay en cualquier planteamiento de ciencia de datos, en cualquier planteamiento en el cual mediante el análisis de información masiva pretendamos tomar decisiones que permitan modelar el comportamiento de nuestros visitantes en el corto y en el medio plazo, hay 6 premisas fundamentales que están fijando actualmente el contexto, al margen del COVID, ¿no? Que altera desde luego la potencia con la que se manifiestan estas 6 palancas, ¿no? Por un lado, todos los destinos, todos, tienen que tener una estrategia clara de reposicionamiento, tanto de la marca como del destino en sí mismo, entendiendo el destino como el contexto físico y cultural en el que se produce, básicamente porque nuestro modelo ha cambiado radicalmente. El segundo es que para tomar decisiones, alguien lo ha dicho anteriormente, no se puede tomar sobre algo que no se conoce. Desgraciadamente, la mayoría de los destinos turísticos a nivel mundial, y esto merecería la pena, lanzo el guante a UNITAR, ¿no? A ver si hiciéramos un estudio de esto, ¿no? De realmente de quién cuenta con datos reales para tomar decisiones según qué. Incluso en las economías más avanzadas nos sorprendería saber en ocasiones cómo se toman decisiones más por intuición que por datos objetivos, ¿no? Nuestra idea es que esos datos bueno, pues se hagan disponibles, ¿no? Ya con eso hemos ganado la suficiente capacidad de toma de decisión. La segunda parte, evidentemente, es mejorar esa experiencia de turista en sentido amplio. Esto siempre ha estado. Con el COVID lo único que estamos experimentando es un cambio en los valores que aprecian esos turistas y que por tanto tenemos que afrontar de una manera un poquito diferente. Por supuesto, una parte de transformación operacional y transformación a nivel de procesos internos, ¿no? Hemos hablado de la capacitación, de la disponibilidad de personal con la cualificación suficiente. Aun con ello, los propios procesos internos del sector, pues prácticamente hacemos lo mismo que hace 100 años, no hay una variación importante. Pensemos que el propio concepto de turismo
se ha mantenido inalterado, ¿no? ¿Realmente esto debe ser así? ¿Tenemos que tener un enfoque diferente a través de la mejora de los procesos internos? Bueno, pues eso es otra cuestión que tenemos que valorar. Y la última, y que es un tema yo creo que especialmente importante, es ser capaces de pulsar de manera continua el feedback de nuestros visitantes, de nuestros turistas, ¿no? Bueno, pues estos son 6 retos que nosotros, con la metodología que planteamos, pasamos a la siguiente, por favor, y que entendemos que es un planteamiento estratégico de alto nivel de ciencia de datos, deberían dar respuesta a estos 6 grandes retos, ¿no? Estas 6 grandes palancas sobre las que hay que actuar. La primera, ¿no? Es, bueno, pues ¿cómo empezamos? Cuando queremos hacer ese proyecto de interpretación de la información, de generar la información y de ser capaces de obtener una retroalimentación veraz, ¿cómo somos capaces, cómo empezamos a andar el camino, ¿no? Antes de meternos, ¿no? a intentar interpretar nada. Pues, lo primero, identificar cuáles son los tipos de visitantes que tenemos, por ejemplo, midiendo los niveles de madurez respecto a ciertas cuestiones, como por favor la diapositiva anterior, ¿no? Porque creo que, por favor. No, la anterior, es que creo que han pasado sin que la anterior. Esto es, ¿vale? Porque los destinos, ¿no? presentan ciertos niveles de madurez que son diferentes respecto a ciertos parámetros característicos de los visitantes. Por ejemplo, cuál es el nivel de reacción o el nivel de seguridad percibida respecto a la pandemia, cuál es el nivel de madurez digital, cuáles son los objetivos de medio plazo, dónde están los valores diferenciales de los destinos, cuál es la estrategia digital, si es que existe algo de este tipo en el destino, ¿no? Nos estamos encontrando y nos hemos encontrado en alguna ocasión que se hacen proyectos de ciencia de datos para destinos, para empresas que no tienen absolutamente ninguna madurez digital. De tal manera que esos informes pues quedan en unos, pues eso, presentaciones maravillosas, pero que no permiten una retroalimentación continuada de las operaciones que se están realizando. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues básicamente un fracaso en el medio plazo, en tanto en cuanto el seguimiento de las estrategias es bastante complicado. Todo esto conlleva a un reanálisis, o debería conllevar un reanálisis de la organización a nivel interno, a nivel de procesos, personas y tecnologías, que debería tener en una primera fase un situarnos en el punto en el que nos encontramos. Ojo, no como oferta turística, no como oferta destino a consumidor turista, sino a nivel organizativo interno del propio destino, a nivel, por tanto, de un nivel de madurez respecto a la oferta y respecto a cómo la planteamos. En segundo nivel, y empleo esta palabra tan de moda últimamente, ¿no? respecto a la capacidad de resiliencia ante cambios en algunos de los parámetros que definen nuestra identidad diferencial. Y en tercer nivel, bueno, pues la correlación con otro tipo de proyectos que no son necesariamente proyectos orientados al análisis de estos datos. Me ha encantado la presentación de Enrique, ¿no? donde hablaba de cuestiones que al final afectan a la sostenibilidad del destino, hablaba de temas de economía circular, de cómo somos capaces de vincular a otros sectores que indirectamente parece que no, o que parece que directamente no están relacionados, pero indirectamente sí. Bueno, pues toda la identificación de ese ecosistema de iniciativas tenemos que hacerla en primer término. Por favor, la siguiente. La siguiente parte, bueno, pues Sonia creo que la ha tratado, yo creo que con profundidad, y no quiero detenerme, ¿no? Primero, diagnosticar de manera clara a través de ciertos indicadores cómo está siendo la experiencia de esos turistas, cómo algunos parámetros en base a datos transaccionales o en base a datos descriptivos nos describen cómo se está comportando ese visitante. ¿De qué manera? Bueno, pues nosotros entendemos que se tiene que hacer fundamentalmente en 2 niveles, ¿no? Por un lado, inicialmente desde el punto de vista público, desde el punto de vista de los destinos como ciudades, como regiones, como provincias, como el contexto que queramos determinar, cómo esos servicios que se proveen desde esas administraciones son capaces de ir captando los datos que generan en su interacción con los turistas. Y en segundo término, establecer
un marco operativo claro. ¿Para qué? Pues para dos cuestiones muy claras, ¿no? Hacer un análisis de brecha, ¿no? Un gap análisis. Primero, analizar las deficiencias que encontramos e identificar las necesidades que tenemos y a partir de ello establecer unas propuestas de mejora muy claras para poder interpretar esos datos y obtener unos patrones que tengan validez. Veremos más tarde cómo hacemos esto. La siguiente, por favor. En ese, cuáles son los proyectos o las iniciativas que tenemos que hacer para cubrir esa brecha, ¿no? Entre la situación actual y el modelo objetivo de nuestro destino en base a la interpretación de esos datos. Bueno, pues entendemos básicamente que tenemos que tener tres patas. Un modelo de gobernanza que establezca claramente cuáles son los parámetros que entendemos que van a regir los modelos, los patrones que van a definir el comportamiento de nuestros turistas. Esto es definir, me permito describirlo de manera muy ingenieril, ¿no? Qué ecuaciones, ¿no? Qué reglas matemáticas asocian una serie de variables con una serie de comportamientos del turista. Necesariamente un mayor nivel de interacción en redes sociales significa que estamos accediendo a un turista con un determinado poder adquisitivo. Una determinada interacción en una determinada zona geográfica implica que se van a generar viajes de unas determinadas características. Bueno, pues ese modelo de gobernanza, esas ecuaciones que van a regir cómo vamos a trabajar con los datos, son fundamentales. La siguiente está muy vinculada a esta, que es lo que llamamos el marco de referencia del modelo de voz del turista, ¿no? El marco de referencia del modelo de voz del turista es cómo somos capaces de interpretar todos esos datos que generan los turistas alrededor de las fuentes de datos que estamos analizando. Hemos hablado antes de, esto es especialmente relevante en análisis de datos provenientes de redes sociales, ¿no? Hablábamos antes cómo de esas redes sociales pues, se pueden inferir cierto conocimiento. Establecer un marco de referencia que en base a términos clave, en base a patrones de intensidad en la comunicación, nos permitan establecer unos modelos que nos permitan a su vez describir si el turista está en un determinado nivel de satisfacción u otro, es clave para poder valorar la bondad con la que estamos desarrollando las ecuaciones que describimos en nuestro modelo de gobernanza. Y todo esto en último nivel, pues lo que tiene que estar soportado es por un modelo tecnológico en el que creo que no merece la pena que entremos en profundidad, pero que desde luego nos permita analizar esos datos pues, con una robustez estadística que haga que los patrones de inferencia que estamos utilizando para describir a medio plazo ese turista al que queremos llegar y por tanto ese turista que estamos modelando pues sea realmente eficaz, ¿no? Pasamos a la siguiente. Con todo esto, al final, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo que proponemos es generar un gran modelo de análisis, un gran modelo de datos, ¿no? Un gran conjunto de datos, que es lo que llamamos bueno, pues data lake. No es exactamente esto, pero lo estoy reduciendo muchísimo y sobre todo por no entrar en terminología técnica, que nos permita establecer una hoja de ruta concreta para llegar a ese modelo de turista futuro, ¿vale? Aquí hablamos de muchas cuestiones en las cuales no quiero detenerme. Aquí empezamos a mezclar temas de prioridades estratégicas dentro del destino, con cuestiones asociadas a la financiación, con otras cuestiones transversales en las que hablamos de algunas de las cuestiones que se han dicho desde temas de sostenibilidad, de potenciación de la transformación digital, de buen gobierno, eficiencia, etcétera, etcétera, en el cual pues, no quiero detenerme para no agotar demasiado el tiempo. Pasamos a la siguiente. Todo este planteamiento estratégico, toda esa hoja de ruta en la que, repito, partimos de unas premisas iniciales de entender exactamente dónde estamos estructuralmente como destino, identificar nuestros valores, identificar las brechas para llegar a los valores y al modelo de turista objetivo que tenemos y finalmente pues, establecer una hoja de ruta para hacer ese camino. Nos gusta materializarla
en cada caso concreto en torno a retos. Para nosotros los retos al final lo que van es a traducirse en casos de uso concretos que con base en ciencia de datos nos deben permitir analizar una determinada casuística de nuestro destino. Por ejemplo, este es un cuadro sinóptico que no quiero tenerme a explicar porque estaríamos como 2 horas, ¿no? Pero que básicamente nos ayuda a posicionarnos con una estrategia matricial en toda la casuística que entendemos que puede tener un destino concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué queremos saber acerca de activos turísticos de valor añadido con repercusión concreta a nivel de turismo internacional? Y el turismo internacional a su vez lo podemos disgregar pues, por territorio, por segmentación de edad, bueno, pues por toda la segmentación psicográfica que queramos hacer, exactamente igual para turismo nacional, ¿no? De esta manera, bueno, pues lo que planteamos es una estrategia, mejor dicho, una metodología exhaustiva para establecer casos de uso como el que voy a describir a continuación. Por favor, pasamos a la siguiente. Los casos de uso, ¿cómo entendemos que tienen que estar planteados? Que deberían de estar planteados, ¿no? Para cubrir todo ese mapa de características que enseñábamos en la diapositiva anterior. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es, con base en esa diapositiva, cuál es el patrón de comportamiento que queremos analizar. Queremos analizar el patrón de comportamiento del turista escandinavo cuando consume turismo cultural en un determinado destino, si es que ese patrón existe, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar esos patrones en base a fuentes de datos múltiples, ¿vale? Hemos hablado antes de muchísimos datos, yo creo que ahí Sonia ha dado una presentación estupenda. Quiero incidir aquí en la importancia de los datos abiertos provistos por las administraciones, en primer término, y las fuentes de datos anonimizadas, ¿no? Yo creo que son 2 cuestiones importantes, sobre todo a la hora de poner a disposición del público análisis de este tipo y sobre todo de cara a plantear retos concretos en la administración, ¿no? El ser capaces de proveer a la empresa privada, a los usuarios de datos en cantidad suficiente y en calidad adecuada, ¿no? Establecer una metodología a continuación de análisis de Big Data e inteligencia artificial, que no voy a entrar en ello, es una cuestión técnica, pero sí es cierto que hay 2 cuestiones muy concretas, ¿no? Que es caracterizar claramente cuáles son los valores, cuáles son los atractivos del destino, que nos permita a su vez establecer una clusterización con comparables, y ahora veremos cómo se hace esto, y al final pues diseñar unas líneas de actuación que nos permitan cubrir esas brechas que decía anteriormente para cada uno de los casos de uso que entendamos que se pueden plantear dentro del mapa que también nos enseñaba hace unos minutillos. Si pasamos a la siguiente diapositiva. ¿La idea cuál es? Bueno, pues la idea es desarrollar un flujo de trabajo de esta manera, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que Sonia, que permíteme que me vuelva a referir a ti, porque creo que has hecho relacionado con análisis de datos una excelente presentación, ¿no? Este es el flujo de trabajo conceptual hasta llegar a esos datos, ¿no? Primero, bueno, pues una ingesta para la cual tenemos que identificar cuáles son realmente las fuentes de datos de valor. En segundo término, bueno, pues una creación de algoritmos que nos permitan adaptar caso a caso cuál es la lectura que queremos hacer y finalmente, bueno, pues integrar todo esto en una plataforma de soluciones a disposición del destino, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la de Mabrian, ¿no? Que comentábamos anteriormente, ¿no? Pasamos a la siguiente y vemos cuál es el tipo de información que podemos obtener. Bueno, pues esto es un caso de éxito concreto de un proyecto en el que estuvimos involucrados, ¿no? Lo primero que obtenemos es, mediante la clusterización de la información y la generación de destinos con valores similares, destinos que son, no sé si se ve demasiado bien, ¿no? Pueblecitos con encanto. Madrid, que en sí mismo es un clúster, ¿no? Con una serie de valores muy concretos, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se posiciona nuestro destino en relación a todos esos clústeres de destinos que a su vez materializan unos valores muy concretos, ¿no? Bueno, pues nos llevamos la sorpresa de que ciertos destinos que podríamos, por ejemplo, asimilar a palancas tradicionales, que son estas que marcamos en azul, pues destinos de playa, destinos de costa, ¿no? Donde nuestro destino de análisis, ¿no? Teniendo en cuenta la provincia de Almería, pues competía con fuerza, nos encontrábamos con que otros sitios muy concretos, Roquetas de Mar es
un municipio costero, para el que no lo sepa, cuyo principal atractivo es un puerto deportivo y la playa, ¿no? Pues competía a nivel cultural con algunos destinos, ¿no? Esto no lo sabían ni los propios gestores del destino, en este caso la Diputación Provincial de Almería, ¿no? Que fue quien nos encargó este proyecto. Y esto se daba por ciertas iniciativas privadas de promoción de actuaciones culturales, ¿no? Fundamentalmente eran conciertos y alguna cuestión más que no viene al caso, ¿no? Bueno, pues la cuestión ¿cuál es? Y con esto, con este ejemplo, ¿no? Intentando además ir súper rápido, ¿cuál es el corolario de cómo poder modelar ese turista del futuro? Bueno, pues el turista del futuro de Roquetas de Mar, para ir a un modelo sostenible, diferente y que pueda empezar a abrazar todos esos valores que comentaba Enrique hace un momento, pues magistralmente, tiene que ir en potenciar algunas palancas que inicialmente no las identificábamos, como por ejemplo es convertirnos en un destino cultural y potenciar algunas palancas en las que estábamos trabajando, o en las que no estábamos trabajando, digamos, de manera intensa, pero las hacíamos de manera colateral. Este tipo de insights, este tipo de lecturas son las que nos proporcionan este tipo de análisis de datos, y a partir de aquí, tengo que decir, y no entrar en profundidad, se desarrolló toda una estrategia para, actuando sobre estas palancas, modelar un turista futuro, pues que no fuese aquel que busca el todo incluido de sol y playa, sino que fuera un modelo de turista un poquito diferente, que apalancándonos en esos valores de turismo cultural, pues nos ayudase a generar un producto destino un poquito diferente y desde luego más sostenible, ¿no? Bueno, y hasta aquí un poco la presentación que quería haceros, ¿no? Hablando en esa primera parte un poco más estratégica, ¿no? De cómo se plantea el análisis. En segundo término, cómo establecer una metodología de trabajo concreta en torno a datos, y finalmente, bueno, pues poneros un ejemplo de cómo ya algunos destinos empiezan a modelar en su estrategia y en su promoción turística a partir de la lectura de datos, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que bueno, pues todas las intervenciones han sido súper interesantes. Ya hay por ahí algunos de nuestros oyentes que incluso nos dan una idea, ¿no? Que si yo le lanzo el guante aquí a mis jefes, a Julio Andrade y al señor Alex Mejía, porque dice, son tan interesantes que darían para un seminario virtual cada uno de ellos. O sea que podemos hacer una serie de seminarios específicamente dedicados a los factores que tocan el nuevo modelo turístico, ¿no? Yo sí creo que ha quedado muy claro que evidentemente hemos hablado de sostenibilidad, de conocimiento, de accesibilidad, de innovación, de creatividad, de formación, y todo eso pues podríamos emparaguarlo, podríamos ponerle ese lazo de los objetivos de desarrollo sostenible, que al final son esa línea transversal que lo une todo. Hay bastantes preguntas, no tenemos mucho tiempo para responderlas a todos, pero hay una que me parece muy interesante, que me gustaría que quizá Verónica, porque es la que quizá ha tocado un poco más este tema, en la que alguien nos comenta que cómo puede ser, cómo podemos coordinar, cómo podemos equilibrar esa necesidad de hacer del turismo un derecho humano, un turismo accesible para todos, cuando al mismo tiempo, bueno, pues porque la realidad es la que es, estamos poniéndole cada vez más trabas al turismo, más burocracia, más impedimentos para que los ciudadanos viajen de un país a otro. ¿Cómo coordinamos esos dos puntos de vista? Si me permite, Verónica, lo más rápidamente posible. Es una interesante pregunta y creo que estarán de acuerdo mis colegas también en que quien se pare de nosotros aquí teniendo todas las respuestas nos estamos parando mal. Y no las tenemos las respuestas porque este mundo está cambiando ya no todos los días, todos los minutos, y entonces tenemos muy buenas intenciones y algunas ideas de por cómo, pero sigo sintiendo que hay que articularse. Entonces, el derecho al turismo sí es fundamental, es un derecho que todos tenemos, pero también, y esto no tiene que ver con la pandemia, también veíamos que ahora son los miedos de viajar, pero las visas entre los países existieron toda la vida también, y el derecho de entrada a los países también. Entonces, no tiene que ver únicamente con el tema de pandemia, este tema de movilidad humana, por decirlo de alguna manera, y estoy, como lo decía el profesor Navarro, yendo mucho más, que poniendo en la mesa algo que es más grande que el turismo per se. Entonces, siento que la pandemia lo que nos está
instigando, hostigando y desafiando es a que innovemos. Y la palabra innovar parece enorme, pero significa pensar diferente. Y si somos muchos los que estamos convencidos de que estábamos haciendo las cosas mal, pues ¿cómo hacemos para articularnos justamente y para conversar más? Siento que no hemos aprendido todavía a conversar más entre nosotros, y eso tiene que ver entonces con que hoy Canadá tenga unas reglas impuestas para viajar y España tenga otras e Inglaterra tenga otras, o sea, y me refiero particularmente a lo que pasó cuando todos los ingleses tenían prácticamente sus viajes para España y España decidió cerrar sus fronteras y nuevamente volvimos a la catástrofe. Entonces, siento que no hemos llegado a articularnos en ese sentido y quizás me estoy escapando de la pregunta concreta, pero porque me interpelan cosas que son más amplias todavía y más generales y que tienen que ver no únicamente con esta movilidad, sino que con la manera como estamos trabajando en este mundo. Y si estamos todos unidos, y me parece que sí, porque fue muy claro, con esta línea transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos interpela, que nos viene a buscar mucho y que somos muchos los que estamos trabajando, tenemos que articularnos más, conversar más entre nosotros, y hay una palabra que está circulando mucho en los últimos tiempos, que es el de la competencia. Es decir, cómo dejamos de competir entre nosotros para ver cómo, por ejemplo, todo esto que Sara y Fernando nos explicaban muy bien, cómo me puede servir a mí como organización internacional para generar ese acceso, ese mayor acceso al turismo. Tenemos que conversar mucho más y en esa conversación es donde vamos a lograr que este derecho al turismo también, que buscamos que sea un turismo que sea transformador, efectivamente, cómo logramos pasar también a todas esas barreras geopolíticas que a veces nos tienen un poco y nos asustan a los que estamos en el sector turístico, porque ya todos estamos muy alterados y muy preocupados con esta nueva variante que se nos viene, pero que tenemos claramente, y lo tenemos que asumir, que tenemos que vivir con él. Nada más. Muy bien, muchísimas Perdón. gracias, Verónica. Hay una pregunta más que me gustaría, la he intentado aglutinar lo máximo posible, si podéis, casi desde un punto de vista telegráfico, nos piden bueno, pues hacer una especie de lista, de checklist, ¿no? Porque hablamos mucho de sostenibilidad, pero nos piden, cada uno de vosotros, si queréis, os doy la palabra a todos, en vuestro ámbito, qué tenemos que hacer para ser precisamente más sostenible. Ya digo, pero muy telegráficamente, y con esto, si me permitís, pues terminamos. No sé si, Diego, ¿quieres empezar tú? Perfecto, mil gracias. Bueno, yo creo que la sostenibilidad creo que ha quedado claro, como intenté explicar en nuestra compañera de viaje. Hay que entender la sostenibilidad como una compañera de viaje, y en nuestro sector hay impacto, creo, en 7 de los 17 ODS, impacto directo. Por tanto, si te hablo desde el punto de vista de nuestro segmento, sí te puedo decir que la formación creo que es una de los aspectos fundamentales que debemos potenciar dentro de la situación mundial, a través de la capacitación y la profesionalización. Tampoco quiero robarle mucho tiempo al resto, así que le cedo la palabra a otro compañero. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Pues, perdón, Diego, Enrique, por favor. Sí, Diego, muy bien, porque la formación y todo eso era uno de los elementos que iba a plantear, así que voy sumando contigo. Si tuviera que decir una cosa, una única cosa, yo hablaría de tener en cuenta los límites en muchas variables, en el crecimiento, en nuestro tipo de desarrollo, pero no nos quedemos con la idea solamente del límite, sino de cómo aplicarlo. Y aquí una salvedad: no hay un modelo de turismo. No podemos tratar ya después de 60 años con el turismo como elemento de desarrollo de una manera importante, con un solo modelo de turismo, igual que no hay un modelo de agricultura. Entonces tendremos que ir aplicando recetas dependiendo de las tipologías de turismo, de las tipologías de territorio, y ahí podemos hacer análisis quizás más generalistas en cuanto a tipología.
pero no hay una receta para el turismo. Habrá receta para distintos tipos de turismo. Entonces, establecer esos límites nos va a dar mucha tranquilidad en cuanto a ir a acciones mucho más concretas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Fernando. Bueno, pues por sumar y por seguir con el hilo de los límites, para fijar el límite hay que saber dónde ponerlo, que es lo primero, ¿no? Entonces, y para saber dónde ponerlo, lo primero que tenemos que saber es saber dónde estamos, que esa es otra, ¿no? No basta con decir estamos mal, sino hay que saber cómo de mal estamos, o cómo de bien, ¿no? Aquí veamos también el vaso medio lleno, ¿no? Entonces, por seguir el hilo, creo que necesitamos, en general, para hacer cualquier análisis de sostenibilidad, una reflexión seria sobre el punto en el que nos encontramos, en base, por seguir el hilo de mi presentación, en base a datos objetivos, si es posible. En segundo término, creo que es fundamental definir un modelo de crecimiento. Ya hablaba antes en términos ingenieriles, ¿no? Tenemos que saber cuál es la ecuación y cuáles son las variables sobre las que tenemos que actuar para llegar a un determinado resultado. Porque además, en función de eso, los límites pueden que cambien. Eso también es importante que lo sepamos, ¿eh? Lo que a día de hoy nos puede parecer sostenible, dentro de 10 años puede no serlo, y viceversa, ¿eh? Es decir, que es una cuestión que también tenemos que replantearnos, ¿no? El actuar de manera blanda para poder echar marcha atrás en un momento determinado, ¿no? Y la última cuestión, que yo creo que es importante y que creo que estando en un foro de CIFAL UNITAR hay que incidir, aunque ya la hayamos dicho, no es solo una cuestión de formación y capacitación, sino que es una cuestión de talento. O sea, generar modelos diferentes de turismo no pasa solo por estar muy bien capacitados, buscar mejores prácticas, sino que además tenemos que tener esa chispa, ¿no? Eso que los flamencos llaman el duende. Y eso nace de tener buen talento dentro de nuestro sector, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que son las tres patas en las que garantizar una sostenibilidad, ojo, del turismo y de cualquier otro sector al final. Esto no es nada nuevo. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Sonia, ese pequeño apunte rápido de sostenibilidad. A ver, yo creo que igual me repito un poco con lo que han dicho los compañeros, pero para mí los destinos turísticos tienen que pensar que quieren ser de mayores. Aquellos que ya son mayores, bueno, pues eso, cómo quieren reposicionarse. Y al final hay que buscar las formas en las que el tejido humano y el tejido empresarial de los territorios se puedan beneficiar. Y también muchas veces realmente hay que educar al turista. Es decir, muchas veces hablabais de límites, es que no le ponemos límites. Tampoco. Bueno, yo creo que es un conjunto de acciones a nivel estratégico y que se derivan en todo un conjunto de acciones a nivel más digamos, operativas. Genial, muchísimas gracias, Sonia. Pues para terminar, Verónica, tu apunte sobre sostenibilidad. Completo con los límites porque me encanta que estamos todos de acuerdo. Los límites al territorio, como estamos diciendo, los límites a los viajeros, porque también necesitamos viajeros responsables y seguimos dándole vueltas a más viajeros o mejores viajeros o turistas, podemos conversarlo, pero también quiero hacer un llamado a la comunidad, a los límites también de qué hacemos con la comunidad. Y a veces hablamos de la comunidad como que sea algo muy lejano, pero en la comunidad es donde vivimos. Cuando yo llego a Málaga, la comunidad es tu casa, Francisco. Y cuando ustedes vienen a Montreal, la comunidad es mi casa. Entonces, ¿cómo también en esos límites al crecimiento también involucramos a la comunidad? Me quiero quedar con esto que hemos dicho de que no hay sostenibilidad sin límites, no podemos hablar de un turismo sostenible si seguimos hablando de reactivar un turismo. Entonces, de acuerdo en que no existe un turismo que podamos copiar y pegar y hacerlo exactamente igual, pero entonces para cada turismo, cada destino tendrá el turismo que quiera y en eso tienen que crecer y tienen crecer en el sentido de este pensamiento, como bien decía Sonia, de decir hacia dónde quieren llegar. Y en ese hacia dónde quieren llegar tenemos que estar todos involucrados, la comunidad también, porque es donde se están generando también esos rechazos que también comentaban mis colegas. Nada, porque si no sigo hablando. Gracias.
Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido un panel muy interesante, como siempre que nos encontramos, como apostando siempre en positivo por el turismo. Y a mí me gustaría, pues para despedir, devolverle la palabra al señor Alex Mejía, por si quiere decirnos unas palabras para terminar. Muchas gracias, Francisco. Yo he estado muy contento de escuchar la profundidad de las deliberaciones que hemos tenido y sobre todo muy agradecido de ver cómo nuestros panelistas han compartido mucho de sus experiencias, su conocimiento y sobre todo sus opiniones y consejos en este tema. Yo quisiera decir dos cosas después de agradecerles a todos ustedes y por supuesto a quienes nos observan. Número uno, yo pienso que ha sido importante el entender que el sector turismo es una parte integral de las sociedades, y lo han dicho varios de ustedes y no pudiera estar más de acuerdo, el concepto de comunidad. El turismo que es artificialmente impuesto en una sociedad no funciona. Ya sabemos que tenemos problemas y hay casos reales que todavía se dan cuando una comunidad rechaza el impacto del sector turismo. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas cree en el concepto de turismo sostenible y cree en el concepto el sentido de propiedad de la comunidad que recibe a los turistas. Y el segundo comentario ya un poco más general, agradezco mucho a Diego. Yo tengo el gusto de conocer a Diego algunos años ya y de admirar mucho su trabajo. Y todas las presentaciones han sido excelentes. Fernando, Verónica, Sonia, Enrique. Pero si me permiten solamente decir este comentario muy particular. Muy interesante, Diego, escucharte que ese particular nicho, algunos nichos, no quisiera solo referirme al tuyo, algunos nichos del sector turismo no se detuvieron cuando el resto del mundo se detuvo. El ejemplo lo diste tú, pero hay varios otros, ¿no? Y quería decir eso porque nosotros tenemos que entender el sector turismo de manera holística, no solamente con un gran número, y a veces nosotros cometemos ese error en la ONU, un gran número, un sector, entre otros sectores, y un tratamiento de manera lineal y poco específico. Yo creo que el sector turismo debe ser entendido caso por caso, país por país, comunidad por comunidad, producto por producto, si puedo decirlo así, nicho por nicho, porque eso es aquello que nos va a permitir hacer que el sector turismo vuelva a ser esa industria sin chimeneas de la que alguna gente habla, ese catalizador de lo verde. El sector turismo tiene un potencial gigantesco. Yo he conversado varias veces con mi colega Julio Andrade, el director de CIFAR Málaga. Gracias, Julio, por tenernos aquí juntos, sobre lo que Málaga representa para el sector turismo español, sobre lo que el sector español representa para el sector turístico mundial. Y el concepto de sostenibilidad, para terminar y para concluir, para nosotros en UNITAR, estoy en Suiza, lo dije al principio, me gusta muchísimo ver cómo este tipo de diálogos nos hacen pensar en el concepto de sostenibilidad en el sector turismo, que necesariamente es un poco difícil de comprender durante el COVID. En el COVID hay un nivel de desesperación, si puedo usar esa palabra, por volver a generar empleos y a generar ingresos y a pagar impuestos y a seguir haciendo lo que se debería de hacer, a evitar quiebras. Pero el concepto de sostenibilidad yo creo que empieza por el individuo, y ahí termino. Durante el COVID, si hablamos del sector turismo, yo quisiera dejar este último pensamiento. Pensemos en la persona, que es, el sector turismo no son los edificios, no son solamente los hoteles, los aeropuertos, los aviones, son las personas. Y esta pandemia nos ha hecho ver muchísimo sufrimiento. Así que con este llamado a pensar en las personas, si alguien nos escucha que trabaja en un gobierno, si alguien nos escucha que trabaja en el sector privado o en el sector turístico per se, el enfoque nuestro tiene que estar en las personas. La sostenibilidad empieza por la sostenibilidad del individuo, de todos nosotros. Y con ello les agradezco nuevamente por habernos dado de su tiempo, y a nombre de UNITAR les expreso muy sincero agradecimiento. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Este webinar ha concluido. Muchas gracias. Adiós.